sección diciendo pues los alcances y límites del trabajo que están proponiendo y del marco teórico del que parten. Y también les solicité, como lo hice en las otras ocasiones, que leyeran la entrada correspondiente en el Diccionario de Retórica y Poética de Elena Beristain. Bien, en esta sección, en esta parte del programa, veremos que tenemos que recapitular bastante del curso de técnicas artísticas. Entonces, pues bueno, en ello estamos. Vamos ahorita a trabajar solamente las dos operaciones primeras que propone el grupo M, que son supresión y adjunción, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones. Entonces, pues me gustaría saber quién quiere comenzar hablando de lo que encontró en estas fuentes que les solicité que consultaran. ¿Quién quiere comenzar la sesión? A ver, ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, a reserva de que después quieran participar para incorporar lo que averiguaron por su lado, pues vamos a entrar en materia respecto de las figuras que vamos a ver hoy. En principio, pues bueno, vamos a ver si a lo largo de la sesión quieren añadir algo de lo que nos están diciendo estos dos textos, pero de entrada, pues establezcamos que las metábolas que son de la clase de los metasememas afectan, operan directamente sobre el significado. Y esto es lo primero que hay que comentar, que por supuesto que hemos notado que ocurre con mucha frecuencia que cuando algo cambia en cualquier tipo de expresión de manejo lingüístico, incluso cuando pareciera que no hay lenguaje, hay un cambio de significado. Esto es totalmente habitual, totalmente habitual. Entonces, bueno, lo que hay que decir es que en el caso de los metasememas, esa operación, esas operaciones que los involucran, son más patentes. Los mismos lingüistas de Lieja nos dicen al principio de esta sección que normalmente los metasememas se asocian con lo que se denomina en la tradición tropos. Tropos, es decir, aquellas metábolas que tienen que ver con la estética, con el arte literario. Y bueno, pues vamos a ello. Veremos primero las de supresión parcial. Estamos en el cuadro del grupo MU, justamente aquí. Bueno, estos son los metasememas y estamos en esta operación que es la de supresión parcial y completa. Aquí estamos en esta parte justamente del libro, ¿no? Acá vemos, son los metasememas de supresión, veremos supresión parcial y completa. Estos son. Y bueno, yo decía, ellos lo mencionan, están asociados a aquellas figuras retóricas que llamamos tropos, que tienen un componente estético y que, bueno, son los que la tradición nos trae una y otra vez a lo largo de todos estos siglos. Entonces vamos a comenzar justamente con la famosa sinécdoque. La sinécdoque. Y también el símil y la metáfora en ausencia. Estas figuras las coloca el grupo M en precisamente la casilla de metasememas de supresión parcial. Bueno, vamos a comenzar en realidad con la metáfora, aunque en el cuadro aparece primero la sinécdoque. Vamos a recordar lo que vemos en técnicas artísticas. Entonces, me gustaría que hubiera alguien aquí que dijera lo que recuerde de la metáfora.
¿qué recuerdan de la metáfora? Esa es una cosa que es como más familiar, ¿no? Sí, muy bien. Aprovecho para agradecer a Martín, a Luz Alicia y a Berta que me muestran sus rostros. Y Fátima, por favor, tienes la palabra. Sí, bueno, yo recuerdo de la metáfora que es usar las palabras en un sentido pues diferente al que tienen, ¿no? No sé, los pétalos como faldas de las flores, se me ocurre, ¿no? Que es cambiar el sentido de las palabras como para darle un toque distinto, un significado distinto a lo que queremos decir. Sí, 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 sí. Esto es lo que primero asociamos con la palabra metáfora, ¿no? Y ojo, acá tú mencionas algo, Fátima, un tema del cambio, ¿no? El cambio del significado de... tradicionalmente se ha hablado de traslado de sentido, ahorita regresamos a ello, pero quiero hacer notar que yo lo he comentado en otras ocasiones, ¿no? La palabra metáfora de pronto se ha utilizado, bueno, no de pronto, a lo largo de los siglos se ha utilizado para abarcar a todos los fenómenos del lenguaje. Entonces, es habitual en talleres de poesía, por ejemplo, que se diga, ¿no? Oye, está muy bueno tu poema, me gustan mucho tus metáforas. Y se entiende por metáfora todo manejo figurativo. Y les recuerdo que, como vamos a ver en esta sesión, hay matices y por eso es que el grupo de Lieja o grupo M decide llamar a todos esos manejos que la tradición llama metáforas en general como metábolas, porque la palabra metábola implica de manera más directa cambio. Ajá, cambio. Entonces, todo fenómeno del lenguaje daría cuenta de un cambio que ocurre al momento de usar ese lenguaje. Bien, eso en principio, ¿no? Ahora, la metáfora efectivamente se ha asociado también con todo esto. Ya Fátima nos plantea el asunto de manera inmediata. ¿Alguien más había por aquí levantado la mano? Bueno, acá Fátima nos pone la definición que acaba de hallar y que no, como siempre nos comparte aquí en el chat, es cosa que es muy útil. Dice el texto que nos pega aquí Fátima. La metáfora es una figura retórica que consiste en identificar un término real con otro imaginario, existiendo entre ambos una relación de semejanza. Tus cabellos de oro, el término real cabello se asemeja al imaginario oro por su color dorado. La mora rubio. La metáfora es una poderosa herramienta que enriquece la expresividad y además permite transmitir ideas complejas en pocas palabras. En el anterior ejemplo se transmite lo embelesado que esté el autor con la belleza, me imagino, del cabello de esa persona, me imagino que es eso. Bueno, sí, esto es lo que de inmediato se encuentra, ¿no es así? Decimos, pues, identificar un término real con otro imaginario. El asunto, es una tradicional definición, la belleza de los cabellos rubios de su amada. Ajá, la metáfora pertenece al grupo de figuras de los tropos. Etimológicamente proviene del griego metáfora y frein, trasladar. Bien, ver el sentido etimológico, el trasladar, esa palabra nos importa. Ojo, porque esta definición, que es muy tradicional, pues es lo que encontrarán de inmediato, pero tiene muchos problemas, por eso es que el grupo MU hace todo lo que hace, ¿no? Porque decir que hay algo real y otra cosa imaginaria, que hacer un término real con otro imaginario, es una metáfora, pues nos meten demasiados problemas, porque cuando vemos técnicas artísticas, yo siempre pongo el ejemplo, muy manido, lo sé, de ese bolero que es Piel Canela. Y la verdad es que tanto piel como canela no son imaginarios. No son imaginarios, la piel es real y la canela también. Ahora, nos podríamos meter al problema de qué es la realidad, pero no haremos tal cosa. Es un problema fascinante, pero no haremos tal cosa. La piel y la canela, pues, son reales. Y el oro también es real, podemos decir, ¿no? Entonces, decir que un término real y otro imaginario se asocian, pues, desde la misma metáfora que propone esta fuente que consultó Fátima, pues ya tenemos un problema, porque el oro puede ser el oro el real y el cabello el real también. Sin embargo, es buena en el sentido de que nos coloca esta fuente, esta etimología, ¿no? Más allá de y trasladar. Bueno, una definición antiquísima es traslado de sentido.
Esto nos puede ayudar, pero alguien más había levantado la mano y yo tomé la palabra y no. Berta, por favor. Sí, es que no sé por qué no se deja levantada la manita, o sea, como que me lo rebota el botón. Está muy bien, Berta. Pero sí, justo para mí, yo iba a decir, como en una forma más sencilla, sin decirla realmente, ¿no? O sea, buscando, pues sí, un poco como lo que había dicho Fátima, o sea, una manera de ejemplificar distinta una idea. Y generalmente, pues más, haciéndolo como más estético, ¿no? Siempre. Ok, decir de otra manera una idea. Bueno, como no decir, dice experta, ¿no? Que para no decirlo directamente lo decimos de otro modo. Pero, ¿qué sucede si decimos su piel es morena y se parece a la canela? Eso es un manejo, hay un nivel de metáfora ahí y en realidad no estamos escondiendo nada, estamos diciendo su piel es morena y se parece a la canela. No estamos ahí quitando nada. Es un problema, ¿no? Porque además decimos metáfora tiene un sentido como para embellecer el lenguaje y hacerlo más literario, pero hay un montón de metáforas de la vida cotidiana de las que ya hemos hablado que no nos implicarían eso. Por ejemplo, el tema de la pata de la mesa. ¿Ahí qué pasa? Luz Alicia, por favor. Pues es como decir algo en vez de en sentido recto, en sentido figurado, usando como similitudes, ¿no? Sí, sí. Como el color de la piel canela y nada más dices canela, o sea, no dices piel morena o color de canela, sino piel canela, porque son del mismo Muy color. buen ejemplo. Y sí, ahí se dice de un sentido recto a un sentido que decías tú, Alicia, del sentido recto a... ¿Cómo dijiste? ¿De un sentido recto a qué? Figurado, perfecto. Bien, esta es otra definición muy antigua, ¿no? Y nos dice, es hablar en sentido figurado, lo cual implica que abre un sentido recto. Y volvemos al problema del que parte este grupo de lingüistas belgas para decir, bueno, hay que hacer algo con esto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sentido recto? Volvemos a lo mismo. Fíjense, este ejemplo que das, Luz Alicia, que es muy bueno, es bien útil para este tema, es piel morena sería el sentido recto y el sentido figurado sería piel canela. Claro, pero hay un problema acá. Piel morena ya es una metáfora. Morena viene de moruna, es decir, es el color de piel de los moros. ¿Sí se dan cuenta? En realidad, por eso dice el grupo de Lieja, caray, desvío de la norma, es otra de las definiciones antiquísimas, desvío de la norma. El sentido recto sería la norma, el desvío sería la metáfora. Pero el grupo, como tanta gente desde la noche de los tiempos, desde la antigüedad clásica, dice, está bien, ¿cuál es el sentido recto? Ese es el problema. También sentido recto se asocia con grado cero. Habría un grado cero respecto del que te desvías, pero hago siempre este ejemplo también cansino, tan repetitivo, de, por ejemplo, decir hola, o cuando yo les digo buenos días, y entonces decimos sería el sentido recto, y decir, ¿qué hola, cómo van, banda? O, ¿cómo se encuentran en esta mañana, damas y caballeros? ¿No? Alguien me puede decir, el sentido recto es buenos días, pero ya hablamos del buenos días. Incluso, Fátima, te recuerdo que tú hablaste de esto, ¿no? Que alguien dirá, bueno, ¿por qué buenos días si nomás es uno? En lo correcto, el grado cero, la norma debería ser buen día, porque además ya todo el mundo dice buen día. Dices, bueno, aquí en México, en nuestro idioma, pero alguien podría decirte, un francés te puede decir, bonjour es el sentido recto, ¿no? O good morning, o guten morgen, o qué sé yo, buongiorno. El tema es ¿cuál es el sentido recto y cuál es la norma? Este es el asunto. Y bueno, el grupo Muse en los textos introductorios y en varias ocasiones pues siempre dicen, bueno, vamos. Bueno, ahí tenemos este problema. Es un problema que pues no resolveremos acá, pero nos plantea desde dónde podemos hacerlo operativo, ¿no? Más que resolver el gran problema de qué es la norma y qué es el desvío tal, podemos
trabajar entendiendo que tenemos un asunto complejo enfrente, la cabeza del alfiler, nos pones, Fátima. Sí, claro, que ya es metáfora de la vida cotidiana. Cintia, por favor. Sí, o sea, bueno, yo recuerdo una definición de una poeta que ella decía que era como la relación de dos objetos, que metáfora, bueno, es que no me acuerdo si era, la verdad no recuerdo si era definición para metáfora o para imagen poética, pero bueno, el punto es que ella decía que era la relación de dos objetos distantes, ¿no? O sea, por ejemplo, en piel canela, pues no hay ninguna, en realidad no hay ninguna relación, eh, digamos como, es que no sé cómo explicarlo, pero no hay ninguna, o sea, que es arbitrario relacionar a la canela con el color de piel, ¿no? Que no hay ninguna relación en realidad directa, sino que esa relación tiene que ver con, pues, con nuestras ideas sobre el objeto, ¿no? Pero además a mí me gustaría agregar que cuando se dice piel canela, o sea, yo sé que lo primero que pensamos, la obviedad, es pensar en el color, pero que también esa metáfora va más allá, ¿no? O sea, que puede ser también el olor o la sensación que causa la canela, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor pensar en un té de canela que te causa como calma, yo no sé, ¿no? O sea, por ponerme a pensar en los miles de significados que podría tener, que puede ser que no necesariamente la persona sea morena, ¿no? Sino que la piel canela tiene alguna otra relación con otra cosa, ¿no? Como con eso, con la calma, con el olor, con dónde, qué sé yo, ¿no? O sea, hay muchas cosas ahí. Y en ese sentido, pues también creo que la metáfora me cuesta trabajo a veces a mí justo hallar una definición mental de lo que es una metáfora, porque a veces cuando escucho también sobre otras figuras retóricas, siento que de alguna manera están tratando de hacer lo mismo que la metáfora, pero de diferentes formas, ¿no? Entonces, cuando me dicen que la metáfora es una figura retórica y que las otras figuras retóricas son otras, me cuesta mucho trabajo hacer justo esa diferencia, porque al final todas las figuras retóricas están tratando de hacer lo mismo, pero con diferentes técnicas, ¿no? Entonces, la metáfora, más que, más que cambiar el significado, yo siento que agrega significado, o sea, como esto de canela, ¿no? Que no solo, no está cambiando el significado de moreno o no está cambiando el significado de canela, sino que más bien le está añadiendo cosas a la piel, o sea, más allá del color. Eso es lo que yo diría, ¿no? O sea, más allá de si eres moreno, ¿por qué escoger a la canela? ¿Por qué no escoger el chocolate? ¿O por qué no escoger el café? ¿No? O sea, Claro. hay muchos elementos que se pudieron haber usado, pero por algo se escogió la canela y no otro, ¿no? Sí, y hay otras, digo, ese es un bolero, ¿verdad? Pero hay muchos otros manejos donde se hacen estas asociaciones que dices tú, Cintia. El asunto es dos cosas que están separadas, pero es un problema también, ¿no? Porque, pues bueno, hay innumerables figuras, como muy bien dice Cintia, que revelarían otra cosa. Y claro, este asunto que dices, bueno, al final todo me parece que es eso, ¿no? Tratar de referenciar algo con otra cosa. Entonces, ¿cómo hacemos? Bien, pues por decirlo así, pues para decirlo de manera figurativa, pusiste el dedo en la llaga o tocaste la almendra del asunto. Carmen, por favor, a ver, un momentito, porque acá alguien está poniendo, sí, Fátima dice acertadamente, y tiene que ver con lo que dices tú, Cintia, que tiene que ver con nuestra percepción de la realidad y nuestra carga cultural. Efectivamente, dependiendo del grupo social en que estás, funcionan unas metáforas y otras no. Por ejemplo, todas las metáforas del arameo, pues a mí me son ajenas, ¿no? No podría yo vincularme con ello, con las del sánscrito o con las del chino mandarín en este momento, no sé. El tema es esto, ¿no? Que tiene que ver con en el grupo social, en la comunidad lingüística, en la que nos encontremos, ¿no? Acá María del Carmen nos pone Señora Tentación, que está lleno de manejos figurativos. Carmen, por favor, tienes la palabra. Ante todo, buenos días, maestra, buenos días, compañeros. Les pido perdón por interrumpir la clase tan tarde y por llegar tan tarde. Prometo desde este momento sobre mi tumba no volver a hacerlo. Maestra, me he atrevido a interrumpir la clase a pesar de que llegué tarde, porque
Agustín Lara hizo muchas canciones de ese estilo de ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar, la cual me encanta y que sí tiene una canción, pero particularmente había una que mi abuela era amante de Agustín. Todos, yo creo que todos tenemos padres, abuelitos, tíos con Agustín Lara encima, ¿no? Y entonces, particularmente Señora Tentación me daba, cuando yo era chiquita, mucha risa. En primer lugar, toda la canción me hacía volar de risa y decía, ¿cómo es posible que ponga eso, debo a la luna el encanto de tu fantasía? Y a la vez, falsamente, cuando la escuchaba solita, me atraía, decía, debo a la luna el encanto de tu fantasía, pero no lo comprendo, no sé quién contra quién, no sé qué es lo que está diciendo, y como dice la carga cultural, o sea, ¿cómo que Señora Tentación? Pues ya no sé ni qué pensar, así de, y luego decía, mujer hecha miel de trato en tentación, porque entonces dices, o es tentación, o es miel, o la luna, ¿qué pasa? No comprendo. Si Luz Alicia, Fátima, Martín, o lo que pase hoy, maestra, usted tuviera la amabilidad de explicarme un poco, les pido, les suplico que me ayuden en esta situación, porque de veras es la única vez que voy a tener la oportunidad de poder que alguien me explique algo. Bueno, por principio es un gran ejemplo, Carmen, es un gran ejemplo porque es una canción que en su momento fue muy popular y bueno, del como le decían, el músico poeta, ¿no? A Agustín Lara, parte de la tradición de la cultura popular de nuestro país. Y que debo decir, me encanta tu ejemplo, me encanta, Carmen, porque por lo que yo tengo entendido, en su momento era muy condenado por la gente de su tiempo que decía que eso era prácticamente basura, que solamente servía para que la gente básica y no muy culta se entretuviera. Y ahora, pues es canónico, ¿no? Bueno, no sé si es canónico, pero hay tesis sobre él, no hay discusión acerca de si tiene un lugar en la cultura popular y hay tesis y todo esto, ¿no? Es un muy buen ejemplo y ocurre así cada generación, ¿no? En su momento la gente dice, ay, ¿qué es eso? ¿Qué porquería? Y después, no, pero sí, era grandioso, tal y cual, ¿no? Me encanta que traigas un ejemplo así. El ejemplo más cercano que yo tenía en mente era Juan Gabriel, ¿no? Que en su momento la gente le daba vergüenza decir que lo oía y bueno, ahora es motivo de tesis y doctorados y tal. Y Agustín Lara el de antes todavía y ahora, bueno, se le venera. Bueno, es muy interesante lo que pasa con las comunidades lingüísticas y está lleno de metábolas, ¿no? Este texto que nos compartes y bien ilustrativas. ¿Por qué? Porque ustedes vean esto que tenemos en el chat y si pueden oigan la canción, que sí es notable la canción. Y al ver esto en el chat dirán, bueno, sí, sé que hay figuras, pero ¿qué figuras? Algunas son más fáciles de identificar, pero otras nos quedamos así un poco y decimos, ay, caray, la definición que traía de metáfora ya no me sirve. Ya no me sirve para el verso 7, el verso 12, ya no me sirve, aunque sé que hay algo ahí. Ahí estamos. Miren, vamos a recordar un poquito de técnicas artísticas, un poquito. Lo que vemos en técnicas artísticas es justo este asunto, ¿no? Que primero, la antiquísima definición de traslado de sentido. Y ahorita, Carmen, vamos a trabajar justo con la canción que nos traes acá. Muchas gracias, de verdad, muy acertadas, como siempre, tus intervenciones. Miren, decimos esto, traslado de sentido. ¿Qué significa? Que hay de un elemento a otro un traslado, justamente, ¿no? Digamos, acá hay un elemento y acá hay otro. Y algo se viaja de acá a acá, se traslada. Es el antiguo problema justo del lenguaje, ¿no? En lenguaje y pensamiento ustedes seguramente vieron a Saussure, el tema del significante y significado, pero les prometo que no entraremos ahí tampoco, sino nada más quiero recordar que, de hecho, nombrar cualquier cosa implicaría de algún modo que, por ejemplo, si yo tengo acá este objeto que es una pluma y lo nombro y aquí está la palabra pluma, supongamos que aquí en mi mano derecha flota una palabra que dice pluma, se trasladaría el sentido de este objeto a esa palabra. ¿De acuerdo? Nombrar
ya es trasladar el sentido de este objeto a la palabra libro. Sí, Luz Alicia. Bueno, para responderle a Carmen, es que en esa canción no solo hay metáforas, hay un montón de otras figuras, por eso con la definición de metáfora, pues no alcanza. No se podía. Está muy bonita y ojalá sí identifiquemos porque nos va a servir a todos. Y otra es que sí tiene que haber una similitud, o sea, si uno relativiza todo, pues ya entonces no se puede definir nada y qué sentido tiene definir. Y, por ejemplo, una metáfora malísima, tal vez les haga claro el ejemplo, o sea, estoy triste como un coco, pues es una metáfora muy mala, ¿no? Entonces, piel canela sí remite al color, aunque puede haber otras muchas cosas voladas y mágicas y metafísicas y no sé qué, pero lo más directo, pues sí es cromático. Estoy triste como un coco, pues puede ser algo que tiene que ver con mi cerebro, pero no es como que a todo el mundo le parezca una buena metáfora. Entonces, sí, o sea, sí hay una estructura, por eso es repetible. Y esa fórmula, pues es eso, o sea, sí debe haber una similitud y puede ser cromática, de forma, de consistencia, pero sí debe haber algo que en el que cojas una cualidad de una cosa y se la transfieras a otra. Exactamente. Y sí, repito lo que acaba de decir también Luz, vamos a trabajar, el corpus de análisis va a ser en gran medida esta canción, que de verdad al rato la voy a oír otra vez, porque es una gran canción. Bueno, dice Luz Alicia, sí debe haber una similitud, y vayamos a esta antiquísima definición, una es traslado de sentido, otra es comparación abreviada. Y para que puedas comparar dos elementos, tienen que tener algún punto en común. Cintia, lo dijiste muy bien. Podríamos pensar que nos suena, entendemos la metáfora piel canela por el color, pero también por el olor. Por el olor también. Ajá. Entonces, el tema es que cuando hablamos de metáfora, habitualmente pensamos en que estamos asociando dos elementos que en algo se parecen. Los comparamos porque en algo se parecen y generalmente ese parecido es visual, están asociados con un parecido visual, pero habría un elemento táctil como en piel de terciopelo o olfativo como también en piel canela, ¿no? Es decir, pensemos en esto, se están comparando elementos por alguna razón, tienen algo en común. Alejandro, por favor. Sí, bueno, ahorita que hablaba sobre lo de la pluma, me recordó a esta obra de arte de las tres sillas, ¿no? Que en la obra pues hay una silla no de madera, ¿no? Común, o sea, física. En la otra hay una silla, una foto, creo, una imagen, pintura. Y la otra silla es la definición de silla. Entonces lo que hace pues el autor es decir, ¿no? ¿Cuál es la silla verdadera o la silla, cuál es la silla, ¿no? Nos las tres, y entonces creo que un poco acorde a eso, ¿no? De lo que usted decía, un poco. Y tu ejemplo también es bien importante, Alejandro, porque tendemos a pensar que una metáfora es un vínculo entre dos elementos, pero puede haber más elementos. Más elementos. Bueno, vamos entonces a hacer un rápido regreso, nos vamos a la máquina del tiempo, nos vamos a técnicas artísticas. Para zanjar este problema, diremos lo siguiente, la metáfora, para fines de definición más precisa, porque lo dice muy bien Luz Alicia, si es todo, pues entonces ya, pues ya no sirve nada de este ejercicio intelectual definir, ¿no? Tenemos que distinguir a la metáfora de otras figuras. Bien, la metáfora, les digo, se ha dicho que es una comparación abreviada entre dos o más elementos porque se parecen en algo. Se parecen en algo. Tienen una semejanza en algún nivel que depende del contexto y del grupo, la cultura y la comunidad lingüística a la que pertenezcamos. Claro, pero ese parecido en algún lado tiene que estar y tiene que ser identificable, discernible.
Para hacerlo más sencillo, pues bueno, cuando doy técnicas artísticas les digo esto. Es una antigua manera de verlo, pensar en que la metáfora está compuesta por 3 elementos: el tenor, el vehículo y el fundamento. Bien, estoy triste como un coco, dice, es una manifestación del sentido irónico, y la ironía también es una metáfora. De hecho, es un metalogismo, Fátima. Lo vamos a ver en clases siguientes. La ironía es un metalogismo. Y estoy triste como un coco, debo decir además que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho, no es evidente, pero nos revela algo. Si queremos ponernos a ello, podemos hallar tristeza en un coco, ¿no? Podríamos pensar en la canción esta de Borinquen, La tierra del Edén, ¿no? Que triste el jibarito va. Podríamos hacerlo. En el fondo, fíjense que quienes estamos en el asunto del arte literario solemos buscar meternos en problemas lingüísticos de este tipo y establecer metáforas anómalas para sorprender. Pero en principio es cierto que sería mala metáfora, porque más bien lo que la gente pensaría es: ¿qué le pasa a esta poeta? Pero en un segundo momento, si lo colocara dentro de un poema donde diera contexto, podría ser acertadísima, ¿no? Depende del contexto. Bueno, regresemos a esta manera de ver la metáfora como un manejo lingüístico que implica 3 elementos: tenor, vehículo y fundamento. Pensemos en esto. Comparación abreviada, antigua definición de metáfora. Puede haber más elementos, pero pensemos en 2 elementos. Pensemos, pues, en la piel y en la canela. Otra vez. Decimos que el tenor es aquello que comparamos, la piel. El vehículo es con qué otro elemento lo comparamos, la canela. Y el fundamento es la razón, el motivo en que fundamos esa comparación. ¿Por qué comparamos la piel y la canela? Puede ser, sí, por el color, pero como Cintia nos dijo, puede ser por el olor. Es decir, el tenor es la piel, la canela es el fundamento, perdón, el vehículo, y el fundamento es el olor o el color. Ahí está. ¿En qué se funda esa metáfora? En el color y en el olor. Pero vean, tenemos un elemento, lo comparamos con este otro elemento. ¿Por qué los comparamos? ¿En qué se parecen? Eso es el fundamento. Como yo decía, en piel de terciopelo, tenemos la piel, tenemos el terciopelo. Tenor, la piel. Vehículo, el terciopelo. Fundamento, la suavidad, la tersura, el tacto. Ahí está. Una metáfora es una relación entre dos o más elementos fundada en que en algo se parecen. La relación es de semejanza, en algo se parecen. Ahí en este verso audaz en esta figura de audaz de estoy triste como un coco, habría que buscar en qué fundarías esa metáfora. Y se puede hallar, por supuesto, pero el contexto no nos daría el poema completo o el texto completo. En fin, el tema es metáfora, comparación entre 2 o más elementos, relación entre 2 o más elementos por algún tipo de semejanza. En algo se parecen. Por eso la antigua definición de comparación abreviada sigue siendo vigente, nomás nos queda un poco chica, ¿no? Pero no es que mienta esa definición antigua. Comparación entre 2 o más elementos. Relación entre 2 o más elementos por algún tipo de semejanza. Se parecen en algo. Observemos ahora otra de las figuras que hoy veremos y que están en la primera operación, ¿no? De supresión parcial y completa. Bueno, la otra es la sinécdoque. La sinécdoque, ¿no? Bueno, les vuelvo a técnicas artísticas. Decimos, grosso modo, metáfora, relación entre 2 o más elementos por semejanza.
Metonimia, relación entre dos o más elementos por cualquier otra causa. Sinécdoque, relación entre dos o más elementos por vínculo entre el todo y la parte. Ejemplos, ya, bueno, metáfora ya tenemos piel, canela. Se parecen en algo. Tenor, la piel. Vehículo, la canela. Fundamento, el olor y el color. Sinécdoque. Vamos a ver. Existen varios tipos de sinécdoques, ¿no? La generalizante y la particularizante. Vamos a ver la generalizante. Recuerden, en la sinécdoque, dos o más elementos se relacionan, pero, ojo, no porque se parezcan en algo. Es otro el vínculo, es otra la relación. Esta relación es del todo con la parte. Aquí, una vez más, Fátima nos aporta ejemplos. Acá, ojo, porque estoy viendo en el chat, Fátima nos pone metáfora simple o impura. Sí, bueno, ahí tenemos estos términos. El tiempo es oro, se asemejan porque ambos son muy valiosos. Tus dientes son perlas, se asemejan por su color blanco. Ahí están las semejanzas, ¿no? Muy buenos ejemplos. Terciopelo también es una metáfora. Terciopelo de por sí es una palabra, es un metaplasmo, pues recordemos eso, que está comprimiendo dos términos. Pelo terso, ¿no? Y ahí cambia la C y tal. Esa palabra de por sí nos revela que una sola palabra implica ya un montón de operaciones. Terciopelo se puede decir que es justamente un metaplasmo que opera por crasis y podría ser un nivel metafórico, como la pata de la mesa. Pero ya pasó al lenguaje común, ya no tiene por sí misma potencial estético. Por eso decir... Ojo con esto, alguien lo comentó, que una metáfora tiene una intención poética, puede tenerla o no. Terciopelo o pata de la mesa son metáforas de la vida cotidiana y por sí mismas no se puede afirmar que tengan una intención poética. Usamos pata de la mesa o mano del metate y no estamos pretendiendo hacer poemas. Y hay metáfora ahí, ¿no? Por eso la intención es conflictivo plantearla desde ahí, ¿no? Bueno, bien, acá dice, pues nos pone Fátima, tipos de sinécdoque, la parte por el todo. Por ejemplo, están buscando un techo por donde vivir, techo en lugar de hogar. Ojo ahí, porque, ojo, esa sería particularizante. Muy buen apoyo, Fátima. Anhelo mi pizarrón y mi salón. Bien, el techo en lugar de hogar, solo una parte del hogar se toma, fíjense en esto que nos pone aquí Fátima. El techo representa toda la casa. Ajá, entonces decimos, no están buscando un techo donde vivir. Ahí esa es una sinécdoque particularizante. Esa iría en otro lado del cuadro, pero está bien. El todo por la parte. Alemania ganó 3-2 en la final. Ajá, ¿sí? Alemania en lugar de la selección de Alemania. Ajá. Pero también se puede decir que ese equipo está representando a todo el país. ¿De acuerdo? Vean, es el todo por la parte. Ajá. Luego, el género por la especie. La mascota se escapó, la mascota en lugar de perro. Ahí se toma el género, que sería, bueno, esa función del animal de compañía, en lugar de ser el perro. Ahí está generalizando. Especie por género. En aquellos años los hombres tenían otras prioridades. Los hombres como personas en general, que eso está ahora siendo revisado con el lenguaje incluyente del cual hablamos, etcétera, ¿no? O se dice el hombre como representando a todo el género humano. Luego, el singular por el plural, acá el labrador es un perro muy fiel, está representando a todos los perros labradores, ¿no? O el estudiante, ¿no? El estudiante debe aprender los contenidos del programa y se entiende que serían todas las personas que quedan bajo esta denominación. El signo por la cosa, la corona fue la principal responsable, pues el reinado, ¿no? La aristocracia, sí, todas los reyes, ajá. Los apodos serían un tipo de sinécdoque, por supuesto que sí, Daniel, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque en el apodo, por ejemplo, hay uno que es un clásico de la primaria, ¿no? ¿Qué sé yo? El patotas, ¿no? O el chorejas, ¿no? Que son las orejas.
El patotas es así tan común, en cada generación hay un patotas, ¿no? Entonces, los pies grandes de una persona representan a toda esa persona. Fíjense que esta pregunta que hace Daniel es muy buena porque nos recuerda que hay también una retórica visual. No entramos ahí porque estamos en temas de lenguaje, pero es útil para entender esto. En la retórica visual, una sinécdoque clásica es una caricatura. Es una caricatura. Alguien que dibuja caricaturas toma algún rasgo de la persona y lo exagera. Por ejemplo, alguien que tiene una nariz prominente, un dibujante puede caricaturizarlo y ponerle una nariz enormísima, enormísima, ¿no? O unas inmensas orejas. Yo recuerdo cuando fue el sexenio de Salinas de Gortari que algunos caricaturistas muy célebres en un programa de televisión dijeron, bueno, lo bueno de este presidente es que rápido nos hace el trabajo muy sencillo. Y entonces alguno de ellos hizo la broma de que dibujó en un pizarrón que había ahí un óvalo y le puso 2 apéndices que eran unas orejas grandes y un bigotito, ¿no? En ese manejo del caricaturista vemos que está haciendo una sinécdoque visual porque solo toma algunos elementos, las orejas y el bigote, para representar a toda la persona. Y eso es lo que ocurre también en una caricatura lingüística, como es un apodo. Se toma un rasgo de la persona, se nombra y esa representa a toda la persona, en un sentido burlesco. Y efectivamente es una sinécdoque. Daniel, perdón. Carmen, bueno, acá, sí, acá me encanta el ejemplo que nos pone acá Carmen de Lelutier, un grupo argentino paródico de humoristas y músicos que en el bolero de Mastro Piero pues hacen una parodia de los boleros llenos de sentimentalismo, ¿no? Entonces, pues ahí pone varias también metáforas y símiles y otros manejos literarios y figurativos que hace énfasis en algo bien importante, los lugares comunes, ¿no? Los lugares comunes que son algo que en los talleres literarios pedimos que no se usen porque ya están muy gastados. Entonces ellos se burlan, el bolero de Mastro Piero, si pueden oigarlo, de verdad es una cosa muy divertida porque lo que hacen es exagerar el sentimentalismo y usar todas las figuras, las metábolas que se asocian con el amor, ¿no? Entonces, esto que asociamos con la palabra cursi. Entonces, hacen todas las cursilerías que habitualmente hay en el bolero para parodiarlo, pero además es muy bonito y eso es más divertido porque son muy buenos músicos, y ahí están la mayor parte de los lugares comunes de las metáforas, símiles y toda clase de manejos que se usan en el lenguaje amoroso formulaico, ¿no? Y son lugares comunes. Entonces, pues se están burlando, están parodiando, es muy divertido y también puede servirnos ahorita para hacer la sesión de hoy, ¿no? Muy bien, muy buenas aportaciones, de verdad, Fátima, Marta, Daniel. Bien, vamos entonces a recapitular. Observen esto. En estos ejemplos que nos pone Fátima, por ejemplo, en el techo, ¿no? Buscaban un techo donde vivir. Podemos decir, bueno, ahí hay una metáfora, pero será metáfora porque no es que el techo se parezca a la casa tiene un techo. Hay algo allí, hay un manejo lingüístico, pero ¿puedo decir que un techo se parece a una casa? No, el techo forma parte de la casa. Ojo con esto, el techo es parte de la casa y la sinécdoque es la figura que implica la relación del todo con la parte. ¿Sí se dan cuenta? El todo con la parte. Tomo una parte que es el techo y representa toda la casa. Esa es particularizante. Sinécdoque particularizante, porque tomé un pedacito de ese todo y ese pedacito la representa. Ahora, en el caso de Alemania, ganó 3-2 en el Mundial o lo que sea. Alemania está representada, estoy generalizando el nombrar un equipo de fútbol a la selección de Alemania, llamarle Alemania, estoy haciendo otra sinécdoque del todo con la parte. El todo es ese país que llamamos Alemania.
Y la palabra Alemania, que representa solo a un equipo de fútbol, está representando a todo ese país, ¿sí se dan cuenta? Ahora, hay otro tipo de sinécdoque que es, por ejemplo, que implica esta de la corona. La corona española sometió a las colonias. Ahí también es solo un elemento de todo lo que implica la realeza, toda la monarquía representada por un símbolo, que es solo una parte. Es esto. ¿Qué hay en un todo? En lo que llamamos monarquía estarían reyes, leyes, pues sí, leyes de dominio, ropajes, la corona, los bienes hereditarios, las guerras, todo lo que implica la monarquía, y la representamos solo con la corona. ¿Sí? Eso es una sinécdoque. Es una sinécdoque. Igual si decimos, todo el mundo sabe que tal detergente es el mejor. Eso lo hacen en publicidad todo el tiempo, ¿no? Entonces, al decir todo el mundo, estoy generalizando. Esa es una sinécdoque generalizante. Porque si decimos, todo el mundo sabe que el jabón tal es el mejor, decimos, ahí hay algo, pero no es que el jabón se parezca a todo el mundo. No es una metáfora. No es una metáfora. Es un manejo. Hay una figura y una metábola. Hay algo allí, un manejo del lenguaje. Pero no es que el jabón se parece al mundo. ¿No? O esta otra, por ejemplo, esta es una metonimia. O sea, todo esto es técnicas artísticas, ¿no? En la metonimia, la sinécdoque se puede decir que es una clase de metonimia, ¿no? Porque les digo, los dos grandes manejos en términos de metábola son la metáfora y la metonimia. Observen esto, voy a repetirlo, observen esto. Metáfora, dos o más elementos se relacionan por semejanza, porque se parecen en algo. Metonimia, dos o más elementos se relacionan por cualquier otra razón. Metonimia. Si esa razón es del todo con la parte, es sinécdoque. Hay escuelas que dicen que son tres las grandes figuras, metáfora, metonimia y sinécdoque, pero el grupo Mu lo simplifica, siempre, su idea siempre, recuerden, es hacer la vida más fácil, aunque parezca que no, porque quieren abarcarlo todo. Dicen, en realidad son dos, metáfora y metonimia. La sinécdoque es un caso de la metonimia. Observen ejemplos. Va, de nuevo, ¿no? Piel, canela, metáfora, porque qué repetitiva, ¿no? Tenor, la piel, vehículo, la canela, fundamento, el color o el olor. Se parecen en algo. Metáfora, relación entre dos o más elementos por algún tipo de semejanza. En algo se parecen, la dejamos de lado. Ahí está la metáfora. Metonimia, relación entre dos o más elementos por cualquier otra razón. Por ejemplo, del continente por el contenido. Eso lo vemos en técnicas artísticas, ¿no? El famoso y nunca bien ponderado vaso de agua. Vaso de agua. Y volvemos al tema de esto del hablar bien o el hablar mal. Ojo, porque es habitual, todavía lo escucho, que dicen, no se dice vaso de agua, se dice vaso con agua, porque el vaso no es de agua, el vaso es de vidrio. Bueno, en realidad está perfectamente bien dicho vaso de agua. No corrijan a nadie, por favor, diciéndole vaso con agua, porque quedan como gente no muy inteligente. Por favor no hagan eso. O es otra vez, ¿no? Alguien que quiere quedar como bien listo y bien superior dice, ay, gente tonta, que no se ha dado cuenta que el vaso no es de agua. Tienes que decir vaso con agua. Miren, tampoco corrijan a nadie, por favor, si dicen vaso con agua. Ni modo, pues la gente habla como habla, no hagamos eso. Pero vaso de agua es perfectamente bien dicho, porque es una sinécdoque del continente por el contenido. ¿De acuerdo?
No está mal, está perfectamente bien dicho. Es una metonimia, perdónenme, metonimia de continente por contenido, igual que el plato de sopa, ¿sí? No es que pensemos que el plato está hecho de sopa. La sopa está dentro del plato, es una metonimia de continente por contenido. Es una metonimia. No decimos, es una metáfora, porque el plato no se parece a la sopa de estrellita, ¿sí? La sopa de estrellita está dentro del plato. Metonimia de continente por contenido. Puede haber otro tipo de metonimias, de autor por obra. Decimos, estoy leyendo al Lispector. No es que tomamos a Clarice Lispector y le tatuamos unas palabras y la leemos a ella, ¿verdad? Es que Clarice Lispector es la autora del libro que estamos leyendo y decimos, estoy leyendo a Clarice Lispector. Es de autor por obra. Tequila, es de lugar, por estos denominaciones de origen son metonimias. Por ejemplo, tómate un tequila, ¿no? Tequila es una región de Jalisco. No es que vas y te conviertes en un gigante y agarras a la región de Tequila, la disuelves en agua y te la tomas. No es eso. Y no es tampoco que la región llamada Tequila se parezca a ese rico licor. Es que en esa región producen el tequila, ¿sí? La denominación de origen es otra metonimia. El queso Oaxaca, la champaña. Y no decimos, pues es que el queso Oaxaca se parece al estado de Oaxaca, porque no es que del estado de Oaxaca sea una larga tirita enredada y deliciosa, es que en ese lugar se produce. Entonces ahí hay un manejo lingüístico, ¿no es así? Hay una metábola, un traslado de sentido, pero no es metáfora, se llama metonimia. Hay cantidad de metonimias, cantidad de autor por obra, denominación de origen, de continente por contenido, ya lo dije. Y cuando este vínculo es del todo por la parte, vuelvo a lo mismo, es sinécdoque. Ahí está. Ahí está. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, vemos el poema de Agnes, me encantan, qué bien escribes, ¿no? Gran escritora eres, porque todas tus metáforas son re buenas. Es un poco ingenuo decirlo así, ¿no? Podemos decir todas tus figuras son buenas, podría ser más acertado, porque todas son, pero sería muy sangrón decir todas tus metáforas son. A lo que voy es a que seguramente en ese texto habrá metáforas muy buenas, pero habrá así de otros manejos, y seguramente muchos de ellos metonimias, sinécdoques, etcétera, ¿no? El asunto es este. ¿Cómo distinguimos la metáfora de otras figuras, de otros múltiples manejos? Pues determinando si hay tenor, vehículo y fundamento y si hay un parecido en los elementos que están en juego. Si se parecen en algo, así sea un parecido olfativo, auditivo, táctil, visual o gustativo. Bueno, ahí está. Entonces, es lógico, no vamos a estar diciendo a la gente, no sabes nada cuando dices que todas son metáforas. No hagamos eso, no, pero sepamos, porque estamos tomando retórica, que existe la metáfora y es muy específico lo que hay en una metáfora. Hay un parecido. Por eso es buena todavía la definición antigua de metáfora. Comparación abreviada. En el caso, se comparan dos o más elementos y todos los demás manejos donde se vinculan elementos, pero no porque se parezcan en algo, serán metonimias y si la razón del todo por la parte, sinécdoques. Acá igual nos ponen, acá tenemos lo de Fátima, luego está el maravilloso bolero de Mastro Piero. Fátima nos vuelve a poner, la metonimia es una figura retórica que consiste en designar una cosa o idea con el nombre de otra, con la cual existe una relación de dependencia o causalidad, causa-efecto, contenedor-contenido, autor-obra, símbolo, significado, todo lo que ya les dije. Otra es, por ejemplo, eres mi alegría, ¿no? O eres mi locura. Ahí también es un manejo que no es necesariamente de una semejanza, ¿no? Y decimos, bueno, es que si la persona es muy alegre, entonces si yo digo eres mi alegría, pues sí se parece, no, ojo con eso. La persona provoca la alegría o vive la alegría, pero no es que parezca la alegría, porque todavía no tenemos una foto de la abstracción
de la alegría. Ajá. La alegría es una emoción. Y no, bueno, podemos representarla y vincularla con otros elementos, pero la alegría es algo abstracto. No la conocemos, no tiene ojos, cara, patas, volumen, peso. Entonces, decimos que alguien provoca alegría, ahí es también una metonimia, ¿sí? Observen esto. Bueno, dice Marta, ok, tienes una reunión de trabajo, muy bien, metatarsiana. Ok, me encanta eso de los metatarsos. Ok, bueno. Ok, y además ya solita te corregiste porque efectivamente es con C. Ok, Fátima, aquí causa por efecto. Miren los ejemplos que nos pone Fátima. El calor le hizo daño el sol. Bueno, el calor del sol, ahí está esta otra, carecer de pan, carecer de trabajo, ¿no? El contenedor por contenido, tomar una copa, es esto, ¿no? También alguien un poco soso diría, no te estás tomando la copa, estás tomando de la copa. Le puedes decir con todo cariño, es una metonimia. No, solo si sigue molestando, ¿no? Si no, pues la gente no tiene por qué saber retórica, ¿no? Pero pues ustedes saben que está muy bien dicho tomarse una copa, no pasa nada, y si alguien insiste, pues los remiten al diccionario de retórica y poética. Bien, juró lealtad a la bandera, pues es otra vez lo mismo, la bandera representa a todo el país. La media luna dominó España, es muy bonito, porque la media luna, pues es el símbolo del Islam, ¿no? Entonces son los musulmanes. Un cuadro de Picasso muy bueno, en el Museo de Barrio Rubens, son pues los cuadros que pintó el señor que se apellidaba Rubens. Leyó a Virgilio, pues igual estamos en la misma, ¿no? La mejor pluma de la literatura universal de Cervantes, pues es un instrumento por el artista. Igual las denominaciones de origen de las que hablaba yo aquí, Fátima nos pone varios bonitos ejemplos. Un Rioja es un vino que se produce en esa región llamada Rioja. Igual un Jerez, pues es que hay un lugar que se llama Jerez. Ajá, ahí está, Jerez de la Frontera. Luego el objeto, el primer violín de la orquesta, pues es la persona que toca el violín. Igual la materia por el objeto, un lienzo es un cuadro. Y el nombre del objeto por el otro contiguo, el cuello de la camisa. Claro, porque el cuello es de la persona, ¿no? Sí. La de Amaranto, hablando de alegría. Ok, va. Muy bien, bueno, noten esto, ¿no? Nos podemos quedar con ello para tener claro esto. Entonces, se puede decir, en resumen, que dentro de la postura de la neorretórica del grupo de Lieja, del grupo M, se clasifica así. Es metáfora, comparación o vínculo entre dos o más elementos por parecido, y metonimia, vínculo entre dos o más elementos por cualquier otra razón. Ahí está. Bueno, también decimos, por ejemplo, Cervantes es el escritor por antonomasia, ¿no? Por antonomasia. La antonomasia, pues es también un tipo de sinécdoque, ¿no? Está tomando a Cervantes como el representante de todas las personas que han escrito, escribían y escribirán literatura. Eso es, por antonomasia. Es aquello que representa a todo un grupo de personas muy amplio, ¿no? Es como decir, el escritor. Eso es una antonomasia y eso también, pues, es una sinécdoque. Bien, vamos entonces a lo siguiente, hablar un poquito de algunos términos que ya Fátima nos puso por ahí, las famosas, mira, aquí pone Carmen, mira, parece Leona, miradas de fuego. Ahí vamos justo. Tú nos ponías por ahí, Fátima, el tema de las metáforas puras, impuras y perfectas. Es una manera de clasificar muy antigua que no me gusta tanto, porque lo puro y lo impuro tiene una connotación moral que es como difícil, conflictiva, pero más hacia acá se habla de metáfora en presencia, metáfora en ausencia, y símil. Estamos en el nivel de la metáfora. Comparación entre dos o más elementos por algún parecido. Vínculo entre dos o más elementos por un parecido. Lo que podemos hacer es quedarnos con esto, que es de técnicas artísticas también. Piel canela, otra vez, ¿no? Otra vez con esto. Tendríamos un símil, ojo, atención a esto. Símil, que son niveles metafóricos. Si decimos
Su piel es morena y aromática como la canela. Ojo con esto, observen esto. Está el tenor, la piel, el vehículo, la canela, y el fundamento, el olor y el color. Podría ser el sabor, ¿están de acuerdo? Bueno, ahí tenemos un símil, es un nivel metafórico, es un tipo de metáfora, ¿de acuerdo? Es un tipo de metáfora. Sería lo que llamaría la terminología antigua metáfora impura, pero de verdad prefiramos esta otra terminología. Símil. ¿Qué caracteriza al símil? Este tipo de metáfora, que se dice de manera explícita que se parecen y hay una palabra que lo revela. Por ejemplo, la palabra como, a semejanza de, se parece a. Acá está bueno, acá nos pone Carmen toda la letra de piel canela, ¿no? Ahorita vamos a ver. Fíjense. Su piel es aromática, deliciosa y oscura como la canela. Están todos los elementos de la metáfora, tenor, vehículo y fundamento. Y además una palabra que revela el parecido, como la canela. Podría yo decir, su piel es aromática a la manera de la canela. Su piel es aromática, semejanza de la canela. Su piel es morena y aromática de manera similar a como lo es la canela. En el símil aparece de manera explícita el nexo comparativo. Generalmente es la palabra como, pero puede ser a semejanza, se parece, etc. Ese es un símil, es una metáfora en modalidad de símil. Su piel es aromática y oscura como la canela. Símil. Otro nivel de metáfora. Metáfora en presencia. Están los dos elementos. Por ejemplo, piel canela. Es una metáfora en presencia, porque están el tenor y el vehículo. Están al menos dos de los elementos. El tenor y el vehículo. Lo que se compara con qué se le compara. Y la metáfora en ausencia, que antes se llamaba metáfora perfecta, es no decir uno de los términos. Por ejemplo, decir, llegué y lo abracé y besé la canela de su hombro. O aspiré la canela de su cuello. Ajá. Se entiende que es la piel, ¿de acuerdo? Pero no se pronuncia la palabra piel. Eso se llama metáfora en ausencia. Para la metáfora en ausencia es evidente que tiene que haber contexto. Contexto. Si no, no se entiende. Si no, no se entiende. Veamos otra muy común, ¿no? Los labios de rubí. Es otro lugar común, una metáfora muy manida, muy usada, ya perdió potencial estético, lo que quieran. Pero esos labios de rubí. Si yo digo, sus labios son tan rojos como el rubí, eso es un símil, una metáfora en modalidad de símil. Si yo digo, labios de rubí, es una metáfora en presencia. Están los labios y está el rubí. Pero si digo, bueno, ella me besó con los rubíes que es de su rostro, pues son los labios. Pero si no digo rostro, yo no entendería que esos rubíes son la boca. Un elemento desaparece, pero el contexto me permite comprender la metáfora. En las perlas de tu boca, que nos aporta aquí Fátima, podría ser, las dientes son tan blancos como las perlas, símil. Las perlas de tu boca, metáfora en presencia. Mordió su elote con las perlas que están dentro, que están en su rostro, que sería horrenda, pues sería una metáfora en ausencia. El tambor de tu pecho, que es el corazón, ¿no? Ahí igual, ojo, porque fíjense en el tambor de tu pecho. Su pecho latía fuerte como un tambor, símil. El tambor, su corazón, mi corazón es un tambor, metáfora en presencia. El tambor de tu pecho, metáfora en ausencia, porque ya la palabra corazón no está. ¿Sí se dan cuenta? Labios de coral, igual, ¿no? Labios de clavel, cuello de cisne y ojos de lucero. Otra vez, sus ojos son tan brillantes como un lucero.
Eso es símil. Sus ojos de lucero, metáfora en presencia. Los luceros con los que me miras, metáfora en ausencia, porque ya no pronuncié la palabra ojos. En la metáfora en ausencia, el tenor desaparece, pero el contexto nos permite entender la metáfora. Mejillas de rosa, igualmente, ¿no? Sus mejillas son coloridas como una rosa. Eso es símil. Mejillas de rosa, metáfora en presencia. Cuando se ruborizó, pareció una rosa, metáfora en ausencia, porque la palabra mejillas desapareció. Entonces, la metáfora implica que siempre hay tenor, vehículo y fundamento. Están implícitos. Si se dicen, si se pronuncian con la palabra como u otra asociada, es un símil. Si están tenor y vehículo es fundamento, si es tenor y vehículo es metáfora en presencia, y si desaparece el tenor es metáfora en ausencia. Y todos son tipos de metáforas, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que vamos a trabajar hoy. Metáfora en presencia, sinécdoque, vamos a hacer la generalizante, luego vemos la clasificación, sinécdoque, generalizante, y está el símil, ¿no? Bien. Entonces, puede ser también la... a ver, ¿cómo tenemos acá? La metonimia, así está. Bien, entonces tenemos estas primeras figuras, ¿no? La metáfora en sus diferentes modalidades, símil, metáfora en presencia y en ausencia, y tenemos la sinécdoque, particularizante, generalizante y la metonimia. Esto todo es contenido de técnicas artísticas, ¿no? Cuando vemos tropos, ahí nos desplegamos, ¿no? Bueno, esta clase es como un recordatorio. La cosa acá que es importante tener en cuenta es que todas estas que estamos viendo son metasememas porque afectan directamente al significado. De pronto los rubíes se resignifican y entonces pasan a ser un atributo por el color de los labios. Se resignifican también los labios, que de pronto ya son rubíes. O la piel se resignifica. La piel en un contexto médico puede ser la materia en la que trabaja el dermatólogo, pero en el contexto de una canción o de un poema, la piel se convierte en canela, ¿no? Se resignifica. Una metáfora, una metonimia y una sinécdoque resignifican, ¿no? El vaso de leche, la leche tiene otra connotación si se está en un vaso, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos estos primeros metasememas. Son estas metábolas que afectan el significado del discurrir, del texto, del manejo lingüístico. Estos son metasememas clásicos. Por eso en la sección del grupo MU, cuando hablan de las metasememas, dicen que son lo que tradicionalmente se llamaba tropos, que es lo que vemos en técnicas artísticas. Por favor, Carmen. Ay, gracias. Ante todo, maestra, le ofrezco disculpas por meterme, salirme y demás, porque mi computadora de abajo no sé qué le pasó y volví a tener que venirme al cuarto de los Trevejos con esta computadora que más o menos anda. Y con respecto al bolero de Mastro Piero lo puse porque la verdad es una sátira, o sea, es una burla sangrienta casi, muy divirtiente acerca de piel de terciopelo, boca de coral y demás, y lo dice con tanta seriedad que de veras causa mucha gracia. Y en cuanto a las canciones de Agustín Lara por esa época, le quisiera preguntar, ¿estaba muy de moda la metáfora? Porque ahora se dicen las cosas tan directas, por ejemplo, toda la noche perrié, con la mano en la pared, pero no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, y puras cosas que es Jesús, José, Jesús Cristo, y cosas así, ¿no? Entonces, eso está de moda ahorita, pero me pregunto si en la época en las que escribía Agustín Lara estaba de moda estas formas poéticas. Bueno, no es que, fíjate, no, es buena tu pregunta, no es que estuvieran de moda, pero si pudiéramos decir que están de moda desde hace unos 30 siglos. Se usan todo el tiempo en la llamada alta cultura, en la cultura popular, en el comercio, en la política. Es imposible no hacer metáforas y no hacer metonimias y sinécdoques. Es imposible porque tan solo emitir lenguaje es trasladar sentido.
como yo decía hace rato, ¿no? De una fruta que estaba ahí en un árbol que ahora llamamos manzana, le llamaron manzana y pasó el sentido para acá. Entonces es imposible no hacer figuras, imposible. Por otro lado, es muy interesante el caso que pones, porque decir toda la noche perreé es completamente una figura. Porque perrear, pues es hacer una analogía entre la copulación de los canes y la copulación humana. Entonces, decir perrear es un manejo completamente metafórico. Y en esa canción, como en todas las del reggaetón, hay así de figuras, como lo hay en el intercambio que hacemos en un café para pedir nuestro cafecito con leche, o en el vínculo que tenemos lingüístico en todas las interacciones humanas, donde hay lenguaje, que son todas, aunque no se hable, hay manejo figurativo, hay metábolas, y aunque no queramos. Y además es muy interesante que lo menciones así, porque, Carmen, así las condenas que se hacen al reggaetón son las mismas que se hacían a Agustín Lara, sobre todo cuando hablaba de sexoservidoras, ¿no? Que era un tema que le gustaba mucho, hablaba muchísimo de sexoservidoras y pecadora y perversa y todas esas cosas. Que venden su tal, pues hablaba de sexoservicio, y en su momento la gente tenía las mismas consideraciones que yo he escuchado una y otra vez a tenor del reggaetón, ¿no? Entonces es bien interesante. Yo estoy segura que en 2 minutos, estoy obviamente haciendo un hiperbole, va a haber tesis de doctorado sobre el reggaetón, estoy absolutamente segura. Su micrófono, profesora. No se podía oír a Clara, ¿no? Una casa decente, hay una canción de Agustín Lara que hablaba de pecadoras y de todo esto, y que pague con diamantes tu pecado, decía por ahí. Eso en una casa correcta no se podía ni mencionar, y además se consideraba vulgar, odioso, indecente, y todo el mundo lo oía de manera clandestina, y en los altos círculos intelectuales nadie confesaba que les encantaba Agustín Lara. Les encantaba, pero en público decían que estaba muy mal. No estoy emitiendo tampoco un juicio de valor sobre el juicio que tú puedas emitir. Lo que digo es que los fenómenos del lenguaje es interesante explorarlos, ¿no? Explorarlas, verlos en su contexto, y por supuesto que eso no obliga a que nos gusten. Por supuesto que no. Y cada quien tiene su postura y es respetable, y la ética es algo en última instancia muy discernible para cada persona. Pero pues por eso es una materia como retórica, ¿no? Para explorarlo, mirarlo un poco más de cerca. Aquí hay, dice Fátima, que en su momento censuraron al grupo Mecano por el contenido sexual, que ahora nos parece candoroso, ¿no? Mecano nos parece cándido, pero en su momento era una cosa terrible. Y perrear podría ser estar muy bravos o bravas, sí, pero en el contexto de esa canción alude al sexo. Jessica dice, las letras de las canciones, por su adaptación al ritmo de la música, siempre van a estar sujetas a los recursos literarios, en especial símiles y metáforas para mostrar significados grandes, pero en poco espacio. Correcto, Jessica. Y eso es lo que lo acaba de decir muy bien. Una canción, sobre todo una canción popular, tiene una virtud muy grande, que es un manejo retórico generalmente minorativo. Son figuras de supresión porque eliminan para, en un espacio muy pequeñito, en unos minutos, resumir toda una situación. Eso tienen los poemas breves y tienen las canciones populares. En un tango, por ejemplo, que también en su momento era anatema, el tango, no era una cosa completamente rechazable, porque también tiene mucho contenido sexual. Bueno, el tango no se podía ni mencionar, ¿no? Y los tangos son como novelones, ¿no? Son como lo que se ha llegado a llamar culebrón, ¿no? En un cierto momento se hacía el culebrón venezolano. Bueno, la telenovela, ¿no? En cada tango es como una telenovela, es bien interesante, y tiene esa cuestión. Hay mucha síntesis, como lo está expresando acá Jessica, ¿no? Hay otra cosa interesantísima en el comentario de Jessica, y es el tema de la música. Porque si nosotras vemos un texto de una canción popular muy exitosa, que a lo mejor nos emociona bastante, y vemos la letra aislada, generalmente decimos, esto no tiene chiste. No tiene chiste. Porque una canción es una unidad entre la música y la letra. Algunas letras de canciones funcionan de manera autónoma, pero la gran mayoría de los grandes éxitos de todos los tiempos funcionan porque son una unidad con la música. Y ojo con esto, lo menciono y pongo énfasis, porque parte de lo que hace a una persona que se dedica a la poesía
¿Alguien reconocido? Hasta luego, Marta. Cuídate mucho, que te vaya muy bien en tu trabajo. Nos vemos la próxima. Algo que hace a alguien, una persona virtuosa en la poesía, es que sus textos tengan una música de por sí. De por sí. ¿De acuerdo? Funcionan de manera autónoma y tienen un ritmo, una armonía que depende completamente del manejo que haga de las metábolas. Consciente o inconsciente. Y repito esto porque hay una enormidad, una cantidad enormísima de gente en la poesía que no saben, ni quieren saber, ni se van a enterar jamás de cómo se llaman las metábolas que usan. Es obvio que hay grandes poetas que no tienen la menor idea de cuál es la diferencia entre un hipálaje y una metáfora en presencia. Ni les importa y lo hacen muy bien. ¿Ok? Entonces, bueno, universidades para hacer análisis, por eso hacemos esto. Bueno, aquí está. Jessica nos pone la famosa y nunca bien ponderada letra de Gema. Tú como piedra pesada. Ahorita vamos a ver varios de estos casos de los que están poniendo acá para que noten cómo es esto. Fátima dice, las danzas originarias, en especial en grupos humanos retirados de la civilización, entre comillas, fueron censurados cuando llegaron los misioneros a prohibirles todo, porque bailaban desnudos y eso no era correcto, como las danzas aztecas, las danzas de las islas polinesias, etc. Es indudable que el asunto contextual y los procesos sociohistóricos nos pueden decir mucho de por qué en cierto momento se condena algo y en otro momento se pondera. Querríamos algunas veces pensar que los fenómenos literarios están en una campanita de cristal, ¿no? Lejos del mundanal ruido, pero son también producto de un contexto y de un momento y de unas ciertas lógicas que hay en cada sociedad. Alejandro, por favor. Sí, bueno, mi participación era sobre esta parte de lo de la música y el tenor de esto, pues, un ejemplo, pues, ahorita muy popular sería el nuevo álbum de Rosalía, ¿no? Que se llama Motomami. Entonces, toda la polémica, entre comillas, ¿no? Que dicen que sus letras son muy y no sé, como que si lo pueden escuchar, pues deberían, y también leerle la letra, porque yo cuando lo estaba escuchando, bueno, a mí me gustó mucho, y aparte me dio una gozada con lo que dice, ¿no? Y digo, no reconocí todas las figuras que emplea, pero algo que decían en una entrevista es que muchos le tiran, pero no saben el contexto en el que cómo las escribió, y pues toda esta parte creativa. Entonces, si pueden escucharlo, pues háganlo. Bueno, además parece que tiene una gran voz, ¿no? Lo oiremos. Pone el nombre por acá porque no se me fue. Jessica, por favor. De lo que decía maestra de que hay poetas que nunca van a saber la diferencia entre las metáforas que utilizan y eso me pasó hace 8 días que tuve que entregar la poética de 4 cuentos. Me costó un buen de trabajo identificar qué es lo que estoy haciendo. O sea, yo lo hago así digamos que al pretexto, ¿no? De que llegó la musa y dictó, pero es ya cuando se trata de analizar qué dijo la señora esa, sí está, sí se me hizo bastante complicado. Sí. Aunque me sirvió el ejercicio, porque me tuve que poner aquí enfrente de la carota todas las figuras, de los tipos de metáforas, porque no era nada más de poner, esto es una metáfora, no, es explicar qué, ¿no? ¿Cómo? Sí. Y qué bueno que ya había estado llevando el curso y me sirvió mucho el libro amarillo y otras cosas, y pues no me han entregado calificación. No les puedo decir si salí airosa o no, pero al menos el repaso de estar así constantemente a cada renglón buscando, si no es una figura retórica, sí me sirvió mucho, aunque estuvo feo. Sí, yo sé, pero observa lo que dice Jessica, ¿no? Porque lo que está ocurriendo cuando hacemos un análisis figurativo de lo propio es como ver, observen, en cámara lenta el proceso creativo y nombrar cada parte con la denominación de nuestro campo de conocimiento. Ahora, es verdad, y todo mundo lo ha experimentado, que el proceso ocurre,
es muy habitual que la persona que está en un ámbito artístico diga, de pronto tenía que hacerlo en ese momento, porque si no se me iba la idea o lo que sea. Y pasa no solo en el arte, son lo que se llaman momentos de inspiración, ¿no? Sobre eso tendría que haber una carrera entera, sobre el término inspiración. Musa, espíritu y todas estas cosas, es fascinante. Pero la verdad es que la mayoría de las personas dicen, bueno, a mí me ocurre, y hay gente que dice, no sé qué hice, pero lo hice. Y qué bien, así es la cosa, así es. Ahora, hacer un análisis es justamente, pues, lo que implica la palabra análisis, desmontar en sus piezas algo para verlo de manera intensiva, ¿no? Para notar de qué está compuesto. Es obvio que proceder con el libro amarillo o el diccionario de Einstein y decir, ahora pondré una sinécdoque, ahora pondré una antonomasia. Y aquí me parece que viene al caso un símil. Eso es lo que hacemos en ejercicios en esta clase. ¿Por qué es una clase? Es calistenia, como yo digo, y siempre lo asemejo a lo que hacen los bailarines, las bailarinas al hacer así la pierna en la barra, o quienes juegan básquetbol al estar encestando 1.000.000 de veces, o quienes juegan fútbol haciendo dominadas. Las dominadas no son el fútbol, pero pues yo entiendo que Maradona y Messi y tal hacen muchas dominadas cuando están entrenando. Eso no es el fútbol. El fútbol ocurre y pues ahí depende de otras cosas, igual que la escritura ocurre y depende de muchas cosas. Pero pues analizar, saber el nombre de las figuras y entrenarlas, pues es eso. Simplemente, como les digo, los objetivos de esta materia que es tan llena de contenido, pues son humildes. Ándele, maestra, así me sentí, como si todo el tiempo que te aprendes las figuras estás haciendo las dominadas y de repente, y no me la esperaba, Fujigaki me dijo, órale, écheme las poéticas, y luego con semejante árbitro, no, sí, a ver cómo me va. Ok, no, pues yo espero que te irá muy bien, porque además ahí, pese a que digas que ha sido dificultoso, te habrás dado cuenta de todo lo que has aprendido, ¿no? Y eso está muy bien. Como yo les decía, no conozco a nadie que se sepa todos los nombres de todas las figuras, porque además cada figura puede tener varios, no importa, este acercamiento es suficiente, ¿no? Para los fines de esta materia es suficiente. Veamos 2 figuras más y luego vamos a hacer un rápido y muy somero análisis de las varias canciones que han puesto acá, que son ricas en figuras. Bueno, recapitulo, ya tenemos la metáfora en su modalidad de símil, metáfora en presencia y ausencia. Ya tenemos la metonimia, la sinécdoque, particularizante y generalizante. Vamos a ver otra que es más, para que descansemos un poco, se llama asemia. La asemia consiste en lograr algo que ustedes pensarán que es fácil, pero no es, pero puede ser muy divertido. Que no signifique nada. Es muy divertido y conseguirlo está en chino. Asemia también tiene varias modalidades en cada idioma. Acá en nuestro idioma hay una palabra que se asocia, que es linda, gitanjáfora. La gitanjáfora ocurre en poesía y son versos que así no significan nada. Hay uno muy famoso que dice alale, lundre, dardius, lalindre, calandre, y eso no significa nada. Se asemeja a los trabalenguas, a la glosolalia, que es también de las personas muy pequeñitas, las niñitas, los infantes, que es cuando están aprendiendo a hablar y un poco después hacen, pues sí, frases sin sentido nomás por el gusto de oírse, ¿no? Y ocurre en los juegos infantiles también, ¿no? Por ejemplo, en esto de el gato ético, perético y pempético, el acerrina serrano, acitrón de un fandango, que en realidad no tienen un significado que no es tan discernible. Se emiten por el sonido y por la sensación, por el gusto. Por eso yo siempre les recuerdo que son nuestros primeros juguetes las palabras, ¿no? Cuando estamos aprendiendo a hablar, decir las cosas, y a veces les habrá pasado, ¿no? Que una palabra que les parece chistosa la están repite y repite, y vemos ahí a las criaturas doblándose de risa diciendo una palabra que les parece chistosa, por el puro gustito de oírla, ¿no? Eso, así nada más usarla, se llama glosolalia, también se llama gitanjáfora si está en un poema, y en general se llama asemia, porque